Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la fe. Recuerda que estamos viendo esa fe escritural, esa fe de confiar en las escrituras, de confiar en nuestro Señor Jesucristo a través de las escrituras, ya que las escrituras nos dan testimonio de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, de cómo debemos de andar en nuestra vida, de cómo vivir, de cómo llenarnos de la presencia de Él. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un buen like y nos ayudes a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En el video anterior nos quedamos en Hechos 14:1. Ahora vamos a ir a Hechos 14, versículo 23, que dice de la siguiente forma. Dice así. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien. Acuérdate que la palabra anciano no quiere decir una persona de edad, sino una persona de jerarquía dentro de la iglesia. Un líder, un ministro, alguien que va a llevar un cargo dentro de la iglesia es a lo que se llama un anciano. Aquí constituyen y dan por hecho traspasar lo que habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo a todos estos líderes. Hoy en día se pierde inclusive la esencia escritural y por eso a veces vemos muchos debates acerca de las escrituras cuando los mismos apóstoles nos transmitieron fidedignamente el mensaje que Jesucristo les había dado y nos había dado. Por eso es que es importante que a través de las escrituras tu vida se vaya limpiando, tú te vayas transformando, tú te vayas llenando de la presencia de Dios mismo y puedas encontrar paz y bendición, puedas encontrar esa gracia y esa misericordia que provienen de Dios. Para que estos ancianos fueran constituidos, lógicamente que se les transmitió lo que habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante que cada líder no saque ideas distorsionadas dentro de las escrituras, sino que sea un mensaje fidedigno, un mensaje donde se encuentre la plenitud de la palabra en la exposición. Es importante quitar de nuestro vocabulario, como lo dije anteriormente, las palabras yo pienso, yo creo, a mí me parece, porque entonces comienzan a ser opiniones personales, mensajes personales, y entonces nos comenzamos a basar en lo que nosotros pensamos, creemos, y no en lo que las escrituras nos pueden mostrar. Por eso es que cuando se constituyen a estos ancianos, se les dice acerca del creer en nuestro Señor Jesucristo y se les da este mensaje fidedigno. Muy bien, vamos a Hechos 15, versículo 5. Y dice Hechos 15, versículo 5 de la siguiente manera: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Muy bien. Recuerda que los fariseos, una de las cosas que nos teníamos que guardar, o los discípulos se tienen que guardar del fariseísmo, es la hipocresía. Algo que en nuestros tiempos surge mucho debido a que vivimos vidas dobles, vivimos vidas donde está bien el mensaje que nosotros podemos dar, pero no es lo que vivimos. Muchos de nosotros probablemente podemos expresar con exactitud las escrituras y podemos tener una profundidad escritural, pero no la vivimos. Eso se llama hipocresía. Acuérdense que Jesús le dice a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Todo lo que te digan, hazlo, pero no hagas como ellos, porque dicen, mas no hacen. Entonces, aquí está, ¿por qué se le llama secta? De acuerdo al diccionario de sectas, eh, se define como una persona que se aferra a algún pensamiento.
En este caso es así, y es así, y es así, y es así. Recuerda que en la década de los 90 y en los años 2000 comenzaron a surgir muchos mensajes y se comenzaron a hacer muchos libros dando números cualquiera que fuera, las 7 bendiciones, los 7 ministerios, las 12 no sé qué, las 14 no sé cuándo. Y entonces, bueno, y si había más de eso, entonces ya no era, ya no entraba porque solamente habían 7, 14, 12, debido a los números que ellos utilizaban, de que se maneja escrituralmente. ¿Por qué son 12 pasos? Pues porque son 12 apóstoles. Y entonces, y cada paso representa un apóstol. Y entonces comenzaba la gente a espiritualizar las cosas. Y es lo mismo que sucede en nuestros tiempos. Aquí los fariseos son quienes quieren obligar a la gente a circuncidar y a guardar estrictamente la ley de Moisés, aunque ellos no lo guardaban. Hay veces que nosotros ponemos sobre nuestros propios hermanos cargas que ni nosotros queremos llevar. A veces queremos obligar a la gente a hacer cosas que nosotros ni siquiera las hacemos. Hoy en día se ve esa parte de santidad. A veces queremos que la gente sea más santa aunque nosotros no seamos santos. Queremos que la gente lea, memorice las escrituras, estudie, pero nosotros no llevamos a cabo esa parte en nuestra vida. Entonces, por eso es que es importante ver toda esta parte de pensamiento y comportamiento hipócrita de parte de estas personas que querían obligar a la misma gente que se había convertido, es a judaizar. Este fenómeno recuerda que no sucede en nuestros tiempos, sino que desde antes. Hay una prohibición en la carta a los Gálatas acerca de judaizar. Sin embargo, todo esto surge, todo esto se ve. Con esto no quiero hablar ni quiero que se piense que le estamos tirando a tal o a cual hermano, sino solamente estamos hablando lo que las escrituras están diciendo. Yo invito a cada hermano que quiera debatir o pensar que estamos diciendo algo contrario, a que leas las escrituras. O sea, no te vayas por el comentario que voy a decir, sino checa las escrituras y ve si es cierto o no es cierto. Entonces, comienza a surgir toda esa parte de querer judaizar, de querer decir que si el Señor Jesucristo fue judío, pues nosotros debemos de adoptar las costumbres, las fiestas y demás cosas. Sin embargo, si tú te vas al libro de los Hechos, que es el único libro histórico de las Escrituras, la Biblia nos dice de qué nos debemos de guardar, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Inclusive hay una reprimenda en contra de Pedro debido a que él quería obligar a los gentiles a judaizar y dice que cayó en la hipocresía. Lo dice la epístola de los Gálatas, por si queremos leerla, está la epístola a los Gálatas. Y toda esta serie de filosofías y de pensamientos que nos conllevan a veces a quedar, como vuelvo a tocar la carta a los Gálatas, Jesucristo nos libertó. Él en la cruz cumplió la ley por nosotros para que nosotros ahora obedezcamos y nos vayamos limpiando en nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo y podamos abandonar toda esa serie de vicios, de pecados, los cuales nos llevaban en un camino hacia el infierno, mas ahora tenemos vida eterna en nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros. Recuerda que en el momento en que tú eres salvo, y te invito con esto a ver el video de las 3 etapas de la salvación, donde explicamos ampliamente todo ese proceso de las 3 etapas y en qué etapa estás tú viviendo, estoy yo viviendo. Es importante que tú veas, cheques y te des cuenta cómo el Señor Jesucristo nos salvó con su sangre preciosa. Él mismo nos justificó, Él nos ha declarado justos delante
de nuestro Dios, y es por eso que nosotros no le debemos nada al pecado, aunque siempre te vamos a tener necesidad de orar, de tener esa búsqueda continua de nuestro Dios, para que aquellos pensamientos que a veces nublan nuestra mente, nublan esa parte de querernos separar de nuestro Dios, o pensar que estamos viviendo tal vez en hipocresía, nos podamos arrepentir y nuevamente volvamos a tener nuestra comunión y nuestra relación con Dios intacta. Entonces es importante que nosotros no vivamos en la hipocresía, sino aprendamos a vivir las escrituras. Si tú a una persona le enseñas que hay que orar, es porque tú eres una persona de oración. Si tú a una persona le enseñas a memorizar las escrituras, es porque tú memorizas las escrituras. Si tú le dices a una persona que sea misericordiosa, es porque tú eres misericordioso, y así sucesivamente en lo que tú estés enseñando. Tú primero, maestro que enseñas, debes de poner en práctica las escrituras, para que a su vez la gente que te escucha sepa que eres coherente en lo que hablas con lo que enseñas. Es esa parte de coherencia la cual los fariseos no hacían, a pesar de su profundidad escritural, y que Jesús no los contradijo en la forma de enseñar, sino en la forma de vivir. Entonces, no es tanto cuánto conocimiento tienes de nuestro Dios, sino cuánto vives de Él. Entonces, es importante, amados hermanos, que abandonemos la hipocresía y nos pongamos a vivir esa vida espiritual que hay en nuestro Señor Jesucristo, en el cual vamos a hallar gracia, misericordia y paz, y seremos en gran manera bendecidos. Muy bien, vamos a seguir adelante en el versículo 7, aunque voy a leer desde el 6. Dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Cuál asunto? El de es necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Vamos a seguir leyendo. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igualmente que ellos. Usted, amado hermano, persona que va a recibir a Jesucristo, persona que te has alejado de las Escrituras, pero que te vas a convertir al Dios de nuestros padres, es importante que tú veas que las mismas bendiciones dadas al pueblo hebreo son las mismas bendiciones dadas a tu vida, sin esa necesidad de cumplir la ley mosaica, la ley que hay respecto a los sabios, respecto al Talmud, respecto al Tanaj y todos los demás libros que nos llevan. Sí es cierto, son escritos por sabios de Israel, los cuales nos ayudarían tal vez a interpretar o tener un conocimiento más profundo escritural, pero no a que a partir de ahí entonces ahora nosotros como gentiles ahora somos judíos. Y entonces comienza toda esta serie de engaños, y de repente hay hermanos que se dicen ya ser judíos, e inclusive se cambian el nombre, y entonces se ponen allá un nombre hebreo, se olvidan del nombre que se les puso, cuando inclusive históricamente hablando, los mismos judíos se tenían dos nombres, un nombre hebreo y un nombre de acuerdo al país donde ellos residieran.
para que se le hiciera a la gente más fácil identificarlos por su nombre. Entonces, es importante que todo esto que surge en nuestros tiempos del judaísmo quede descartado, porque aquí, amados hermanos, hay este debate que inclusive está hasta nuestros días, ese debate si debemos de ser judíos, si no debemos de ser judíos, debate sobre qué Biblia debo de leer, porque hermanos surgen con que hay que leer la Biblia en hebreo. Ahora, voy a ser puntual en esto que voy a decir. No existe, perdón, amados hermanos, discúlpenme por lo que voy a decir, pero no existe un Nuevo Testamento en hebreo. Hasta nuestros tiempos no hay un Nuevo Testamento que podamos leer en hebreo. Si usted me dice que el Códice Real, quedó descartado, amados hermanos, que las personas que quisieron cometer esta serie de fraude es un Nuevo Testamento de la Reina Valera 60. Solamente aportaron cambiar donde decía el Señor o Dios por el nombre en hebreo. Solamente eso. Entonces, discúlpeme a veces por lo que digo. Y con eso usted me dirá, entonces usted no está de acuerdo en que se judaice. Es que las escrituras no dicen eso. Nosotros tenemos que creer, o sea, por eso esto es importante, por eso vemos la fe escritural, amados hermanos, porque debemos de aprender a confiar en las escrituras y no en el pensamiento de alguien porque le parece algo bonito, algo padre, algo que nos dejemos llevar por la novedad del momento y entonces nosotros hacerlo. No, amados hermanos, entonces inclusive todo este libro de los Hechos nos aclara todo este debate escritural, de tal forma que no tenemos nosotros que discutir más acerca de si debemos hacerlo, si no debemos hacerlo, si debemos traer kipá o no traer kipá, si dejarnos las guedejas, si nos debemos de dejar la barba. Entonces imagínense, yo que soy lampiño, amado hermano, pues entonces yo ya valí, porque ¿cómo me voy a dejar la barba si no tengo? Entonces, amados hermanos, no caigamos en esos excesos, sino solamente es creer en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha regalado su salvación y no menospreciemos la salvación que Jesucristo nos vino a dar en la cruz del madero, dando su vida por cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a Hechos 16, versículo 31, que dice de la siguiente manera. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa, amado hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra salvación, no sé si ya lo haya mencionado y si no, lo menciono ahorita. La palabra salvación viene de la palabra sanidad. Y esa sanidad no solamente es física, sino también es emocional. Recuerda que Jesucristo le viene a dar sanidad a los enfermos, pero sanidad también al pueblo de Dios que tenía esa hambre y sed de conocerlo a Él. Recuerda que Jesús dijo que no venía a limpiar lo de afuera del vaso, sino lo de adentro. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta. Que por dentro seamos personas limpias, transparentes, personas honestas, personas leales, personas fieles, personas llenas de la presencia del Señor, que nos amemos los unos a los otros, que
que aprendamos a vivir las Escrituras, aprendamos a vivir en santidad, con justicia, con rectitud, con verdad, que podamos llenarnos de Él y podamos prosperar en nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día se ve mucho, amados hermanos, el tema del divorcio, el cual será nuestro siguiente tema, Jesús y el divorcio. Hablaremos de sus orígenes, hablaremos cómo el enemigo ha hecho lo que ha hecho durante esta pandemia, debido a que no nos hemos guardado en esa fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No hemos buscado de Dios, ya que Dios lo llena todo, sino que hemos dejado que nuestra propia carne, que nuestras propias decisiones sin consultar a Dios nos lleven cada día a entender que somos personas fracasadas y no, como dice la carta a los Filipenses, que somos más que vencedores. Tú eres más que vencedor, tú no eres vencedor, tú eres más que eso, pero lo tienes que creer. Tú tienes que creer que Dios te va a levantar, que te va a restaurar, que te va a renovar, aún en medio de esta pandemia, de todos estos sucesos adversos, donde muchas veces hay un retroceso en nuestra vida cristiana, hay un retroceso en la búsqueda de Dios, un retroceso en nuestra identidad con Dios, de quiénes somos, hacia dónde vamos. Y, amados hermanos, es importante que tú te vuelvas a Dios, busques en las Escrituras, hallar respuestas para todas tus necesidades. Es importante, amados hermanos, que comencemos a clamar delante de nuestro Dios y nos olvidemos de todo el egoísmo que hemos tenido a lo largo de todos estos días. Si bien hay un rebrote debido a toda esta pandemia, pero todo eso tiene que ver con la soberbia que tenemos en nuestras vidas. Hay un rebrote en España, en Italia, en Francia, en México, en algunos estados, pero eso se debe, amados hermanos, por la conducta que a veces tenemos de no querernos guardar, siguiendo y siendo obedientes a las autoridades que, como dice la Biblia, que están puestas de parte de Dios, sino que nosotros queremos salir y no queremos tener esas medidas de restricción, guardando ya sea la sana distancia, llevando cubrebocas, o careta, o gogles, lentes, o sea, sino que no nos está importando, inclusive si nosotros estamos enfermos, contagiar a los demás. Ese es algo que vuelve a surgir. ¿Por qué? Por no llevar las medidas a cabo y aprender. Tenemos que aprender a vivir ahora con esta serie de enfermedad. Muy bien, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, porque también luego dicen que aporreo mucho a la gente, y no es así, amados hermanos. Dice en el 34, en el 16:34, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Pero fíjese, no en Dios, haber creído a Dios, que es diferente. No haber creído en Dios, sino haberle creído a Dios. Es totalmente diferente cómo cambia, dos letras cambian completamente la parte de a quién le habían creído. ¿Usted cree en Dios o le cree a Él? Porque ese es el debate hoy en día, amado hermano. Nadie niega que tú crees en Dios, pero ¿le crees a Él? ¿Le crees a Él? Si tú le crees a Dios, entonces vas a poner en práctica las Escrituras. Entonces te vas a dar cuenta que lo que estamos leyendo, lo que estamos explicando, es solamente la palabra de Dios, que no estamos sacando nada de la manga, que no estamos diciendo cosas con un desconocimiento que no sea el de las Escrituras. Tú tienes que creerle a Dios, así como esta promesa de parte de Dios de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás sano
Tú y toda tu casa, tu matrimonio puede ser sanado, tus hijos pueden ser sanados, pueden ser restaurados, renovados, transformados por el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante, amado hermano, que tú comiences a creerle a Dios, que las promesas de Dios para nuestras vidas, tú las mantengas dentro de ti. No solamente creer y estar y propagar cuando te encuentras algún creyente fuera del lugar en donde habitas, que tú también eres cristiano, aunque no le crees a Dios. Es importante que comencemos a creerle a Dios. Es muy diferente, amado hermano. Por eso estamos viendo este rudimento de la fe, de creerle a Dios. ¿A través de quién? A través de las Escrituras. Hay muchas bendiciones para tu vida, hay muchas bendiciones para tus hijos, para tu esposa, hay muchas bendiciones para tu matrimonio, hay muchas bendiciones para tus nietos, para tu descendencia, pero es importante que tú las conozcas, que tú veas y encuentres esos tesoros que se encuentran dentro de las Escrituras y te regocijes en el Dios de Abraham, de Isaac, en el Dios de Israel, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, a morir por tu familia. Es necesario, amado hermano, que olvides ese egoísmo, esa hipocresía que hay en nuestra vida y comencemos a levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, amado hermano, que confíes en Dios. Dios te quiere ayudar, te quiere restaurar, te quiere renovar. Dios quiere que si durante esta pandemia tu matrimonio ha sufrido por no ser personas espirituales, donde se ha demostrado que tal vez se han alejado, se han olvidado de que la presencia de Dios está en su vida, tú te des cuenta que tu necesidad es de Dios y te vuelvas a Él. Que no comiences a vivir una vida doble. Una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es como soy. Se llama hipocresía y ya vimos lo que dice la Biblia respecto a la hipocresía. Muy bien. Vamos a Hechos 17, versículo 12. Hechos 17, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Acuérdense que está hablando aquí de cuando Pablo y Silas estaban en Berea. Vamos a leer desde el día. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Aquí, ojo, ojo. Tú vas a aprender a confiar en las Escrituras al leerlas, al memorizarlas, al ver que lo que estamos viendo le sirve a tu vida, pero tú con ese contacto directo con las Escrituras, como lo hizo la iglesia de Berea. Recuerda que Pablo y Silas están hablando en una sinagoga, o sea, hay gente que cree, hay creyentes, vamos a decirlo así, hay cristianos, y ellos van, o sea, ok, está bien lo que nos dijo Pablo y Silas, muy bien, pero ahora vamos a ver las Escrituras por nuestra propia cuenta, para ver si es que así son las cosas. Por eso es que todo ese mensaje que vimos del judaísmo, si usted viene a las Escrituras te van a hablar a tu vida. Son las Escrituras quienes van a responder a ese tipo de pensamientos y no preguntarle a una persona si lo haces, si no lo haces, porque también, amados hermanos, ahora ya no que ya queremos buscar la fácil
y queremos que una persona nos responda debido a las dudas que nosotros tenemos, y si esa persona se equivoca en el consejo que nos da, nosotros sabemos a quién acusar. Y no es así, amados hermanos. No es de esa forma en la cual tú como creyente te debes de conducir. No es así. Mucho cuidado con que andemos haciendo ese tipo de cosas, sino que tenemos que ser como esta iglesia de Berea, que tú vayas a tu casa, que tú, después de ver los videos donde hemos hablado de las escrituras, ahora te conste a ti que lo que estamos hablando es la bendita palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos a seguir adelante. Ahí mismo, pero en el 34, en el 16:34 dice: mas algunos creyeron juntándose con él, de entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Acuérdese que es Pablo, dice: así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con ¿quién? Con Pablo. Entonces, amados hermanos, Pablo comienza a predicar y la gente, le vuelvo a repetir, no le está creyendo a Pablo. Perdón, dije 16:34, es 17:34. No le está creyendo a Pablo, le está creyendo a Dios. Grábate esto. A veces tú le crees, y por eso ahí es donde estamos equivocados como creyentes. Aprendemos a confiar en los hombres y no a confiar en Dios. Pensamos que lo que dice tal o cual hermano, eso es cátedra. Eso es la verdad absoluta, pero la verdad absoluta está en las escrituras, no en una persona. Y por eso es que a veces nos sentimos decepcionados o frustrados debido a que esa persona en su vida, que es igual que nosotros, esa persona que también está llena de defectos, llena de errores, lo mismo que tu servidor, que si me pegan me duele, que no soy una persona extraterrestre, que tengo sentimientos, que igual que cualquier persona, como oro por mis alimentos, doy gracias a Dios, trabajo, o sea, igual que cualquier persona. Sin embargo, a veces piensa la gente que nosotros estamos por encima de la gente. No, quien está por encima de nosotros son cada uno de ustedes. Porque les vuelvo a repetir, nosotros debemos de andar con humildad, con sencillez en medio de nuestra vida, no con soberbia ni con altanería. Debemos de aprender a ser humildes y sencillos en medio del pueblo de Dios. Aquí cuando hay un convencimiento de parte de Dios respecto a las escrituras en estos discípulos, es que entonces se juntan con Pablo. Así de esa forma. Muy bien, sigamos adelante. En Hechos 18, versículo 8 dice lo siguiente: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Por qué muchas veces, amados hermanos, mire, esto le sucede a muchos estudiantes, le sucede a muchos hermanos que se preparan en las escrituras, que ya sea que hayan ido a una universidad cristiana, a un instituto teológico? Cuando ellos salen con todas esas ganas del mundo de querer transmitir el conocimiento de Dios a todos los hermanos, pero se encuentran con toda esa oposición, así como los mismos apóstoles, pero a veces no entiende el estudiante. Y entonces toda esa oposición, pero fíjese, se da de los mismos creyentes, toda esa oposición.
Inclusive, se llega a decir abiertamente, no le creas a ese hermano. O sea, pero si uno nada más te está transmitiendo el conocimiento de Dios, no te está uno transmitiendo el pensamiento propio, sino el escritural. Y entonces comienza la gente a hacerle mala fama a los hermanos. Por eso le vuelvo a repetir, ¿qué no sucedía eso anteriormente? O sea, eso usted no lo inventó. Lo mismo que sucedía en la iglesia antigua sigue sucediendo en nuestros tiempos. Por eso bendigo al Dios de Abraham, de Isaac, al Dios de Israel. Por eso es que debemos de aprender más a confiar en Dios que confiar en la demás gente. La mayor parte de estudiantes sale uno con tanta ilusión pensando que en el momento en que salga uno y diga uno que va a enseñar, las puertas se van a abrir de par en par y la gente va a acudir a nuestros estudios y la gente nos va a preguntar y vamos a responder y va a ser glorioso y maravilloso. Sí, todo eso es a la larga, amados hermanos, todo eso es a la larga. Pero también uno aprende, respecto a todos esos hermanos que se oponen, uno aprende más a amarlos. Aprende uno a estar mayor preparado precisamente para enfrentar a este tipo de hermanos que también les amamos en el Señor, les bendecimos, claro que son personas salvas por la gracia y la misericordia de Dios, pero nos ayudan también a crecer. Veamos lo de la parte de aprender, porque entonces debemos de estar más preparados para todo este tipo de hermanos. Muy bien. En el 27 dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también del templo de la gran diosa Diana será estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Acuérdense que este es el alboroto de la iglesia de Éfeso cuando Pablo dice que no son dioses los que son hechos por manos humanas. Entonces, como se acaba el negocio, lo mismo, amados hermanos. A ver, ¿por qué la iglesia católica se opone tanto a que uno diga que uno no debe de adorar a las imágenes? Pero dicen, no la adoramos, la veneramos. Pues viene de la misma palabra. Adorar y venerar es lo mismo. O sea, ¿cómo? O sea, piensan que porque cambian la palabra y ponen algo similar, es diferente. No, o sea, no se equivoque. O sea, por eso le digo, o sea, las escrituras, este libro histórico, desde antes ya decía, o sea, por ejemplo, aquí en México, que tenemos la iglesia más grande de la Virgen de Guadalupe, si comenzáramos a dar todos los datos históricos que hay acerca de ella, entonces, y la gente ya no comenzase a llevar, porque de en verdad, esto para mí es dicho por testigos presenciales de la iglesia, cómo por carretadas sacan el dinero, por carretadas sacan el dinero, y ese dinero no va a parar, ni para en México, sino es mandado al Vaticano, se acaba el negocio. Así de sencillo, se acaba el negocio. Entonces es preciso que nuestro bello México, país de México, que durante muchos años ha estado sumido en la ignorancia, que durante muchos años no han aprendido a confiar en Dios debido a todo ese extravío, porque les es más cómodo una religión permisiva, una religión que les ha permitido ser borrachos, ser alcohólicos, ser adúlteros, ser maldicientes, ser asesinos, ser rateros, pero son creyentes, son católicos, y a mucha honra, dice. Pero entonces, ¿qué vida están viviendo? Pero para ti también la salvación de nuestro Señor Jesucristo te es dada, te es otorgada.
ven a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete, recibe a Jesucristo en tu corazón y deja que Él mismo te sane, te restaure y aprendas a vivir de una manera recta, de una manera correcta, y te olvides de la hipocresía. Muy bien, ya vimos el negocio que se le acaba a la gente, que acerca de los ídolos, acerca de la idolatría. Acuérdese, Dios es espíritu, Él lo llena todo. No hay ninguna imagen de Él, no hay ninguna fotografía. Esa persona que dice, es que es Jesús y Dios, pues no, Dios no es así. O sea, inclusive es un lenguaje antropomórfico el que se maneja, pero no es así. Entonces, amados hermanos, vamos a leer el último texto. Con esto vamos a concluir para que no se nos haga tan largo el video. Y vamos al 19, Hechos 19, versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y sintiéndole puestas asechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Acuérdese que Pablo él nunca temió por su vida. Él aprendió a confiar en Dios, él aprendió a ser obediente, inclusive cuando Dios le previno de ciertas cosas, él quiso ir en contra a pesar de que Dios lo guardó, pero quiso también enfrentar o ver que su confianza era tanta en Dios que no le importaba morir por causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que todos aquellos hermanos que ni siquiera han sufrido persecución, entonces, amados hermanos, muchas veces hasta pena nos da hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pena nos da decir que somos cristianos, porque entonces ya no vamos a pertenecer al grupito selecto de amigos y de amigas. Entonces nos van a ver como bichos raros. Amado hermano, no te avergüences de Jesucristo. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y después al griego. Porque en el Evangelio el poder de Dios se manifiesta. Ven a los pies de nuestro Señor Jesucristo, aprende a confiar en las Escrituras, aprende a confiar en Dios, llénate de su presencia, sé renovado, sé restaurado, llénate de Dios. A todas estas familias que están padeciendo por todas estas necesidades de oración, vamos a orar, amados hermanos, para que las familias sean restauradas, sean renovadas, para que tu relación con Dios siga adelante y tú aprendas a vivir con firmeza. Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estamos, le alabamos y le bendecimos, le exaltamos, porque usted es Dios glorioso y Dios maravilloso, Dios santo y Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Padre eterno, estamos delante de usted porque nos hemos equivocado, hemos cerrado el rumbo, nos hemos ido, Padre Celestial, detrás del pecado, hemos vuelto a nuestros vicios, a nuestra antigua manera de vivir. No le hemos exaltado y no le hemos glorificado, no le hemos dado las gracias. Padre eterno, en esta hora nos arrepentimos, deseando que la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz nos limpie de todo pecado. Que usted sane a cada matrimonio, que usted sane a cada enfermo, que usted sane, Padre Celestial, a su pueblo, Padre eterno. Usted bendiga, Padre Celestial, a su pueblo Israel. Yo le pido por la paz de Jerusalén. Yo le pido por cada hebreo esparcido alrededor del mundo, que ellos se vuelvan a usted manantial de aguas vivas, que ellos se conviertan a usted, que el Dios de sus padres los bendiga y los ayude. Padre Celestial, le pido por cada matrimonio que está siendo destruido a causa, Padre, de nuestra ignorancia. En esta hora, Padre Celestial, yo le pido que usted esté transformando la vida de mis hermanos, la vida de mis hermanas, a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia.
y que ellos se vuelvan a usted. En sus manos pongo la vida de ellos, deseando que ellos puedan hallar gracia, misericordia y paz delante de su presencia. Gracias en el nombre de Jesús por sobre todas las cosas, porque usted enviará bendiciones y su Santo Espíritu los ha de convencer, Padre Celestial, para que ellos se vuelvan a usted. Gracias le doy en Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo esta enseñanza. Que Dios te bendiga.